Arrancaba esta mañana con la primera de las mesas y me toca poner el colofón, y esta vez con algo, yo diría que un poquito más sexy, que es inteligencia artificial y cómo se está aplicando ya a la industria financiera. Con Salvador Mas, con Javier Planelles, también parte del equipo de GPT Advisor, pues vamos a ver un caso práctico, que ya lo anunciaba Belmonte. Bueno, vamos a ello. Oye, lo primero, GPT Advisor, yo lo he visto nacer y sé que te va muy bien, ¿no? ¿Os va bien? Bueno, va, como todas las cosas, es duro siempre emprender y es duro ir sacando cosas, pero van saliendo cosas. La verdad es que la diferencia del año pasado a este, que estuvimos aquí, estaba haciendo un poco de memoria de año, y yo creo que lo más importante para nosotros, aparte de tener nuevos clientes, tener nuevos desarrollos, estar en nuevos países. Tenemos ya clientes en Colombia, en México, en Uruguay, además de España. En Londres también estamos siendo muy activos. Aparte de todo eso, lo más importante que ha pasado este año es ver cómo las aplicaciones que tenemos en entidades como Ambank y como otras entidades va cuajando el uso, porque el miedo que tienes de cuando lanzas una aplicación es que luego los usuarios no la usen. Hay un montón de cosas que se ponen en entidades financieras que no llegan a ser utilizadas. Y aquí es una cosa tan nueva que no sabes muy bien si va a funcionar. Entonces lo que estamos viendo es una gran tracción en el uso. Cada vez hay más conversaciones, cada vez empieza a ser una herramienta más crítica. Tenemos también experiencia de ella, que luego podemos hablar si quieres, directo a cliente, en aplicaciones que ya entidades financieras como Indexa Capital o MyInvestor están ofreciendo nuestra IA directamente al cliente, y lo que vemos es mucha atracción, o sea, que los usuarios no lo utilizan solo por la novedad, porque también tiene mucha recurrencia. En algunas entidades tenemos ya miles de usuarios que lo usan todas las semanas. Yo creo que eso es lo más tranquilizador para mí, es eso de este año. Bueno, está pasando como en la vida real, ¿no? Que la adopción está siendo masiva. Todos estamos utilizando la inteligencia artificial, o muchos de nosotros, de una manera o de otra, mejor o peor, pero parece que ya lo estamos haciendo algo nuestro. Sí, sin duda. Creo que ahora el número de ChatGPT, de usuarios de ChatGPT, que es la IA genérica o la IA general más extendida, es en todo el mundo de 800 millones de personas. Hay 800 millones de personas usando ChatGPT. Pero bueno, dentro de lo que es GPT Advisor, siempre tienes la duda de que tu juguete lo vayan a usar o no. Y por ahora está funcionando bien en muchas entidades, está creciendo muy bien. Claro, y la inteligencia artificial y GPT Advisor es tan disruptivo como parece, porque a mí me da la sensación, yo hago muchas entrevistas en la radio sobre inteligencia artificial y la aplicación que va a tener en todo, en el empleo, en la comunicación, en el retail, en el sector financiero, y parece que es una gran revolución, la siguiente revolución. ¿Esto es así o se nos está yendo un poco a la pieza? Yo creo que la IA sí que es una grandísima disrupción, incluso en determinadas cosas. En determinadas cosas mayor de lo que se espera. Creo que las entidades, sobre todo desde el punto de vista de las entidades, están siendo un poco complacientes, están queriendo ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es pensar que van a ahorrarse un montón de costes con la inteligencia artificial. Yo creo que de eso sí que se está exagerando. La cantidad de costes que te vas a ahorrar con la IA no van a ser tan grandes como la que se piensa. Y por otro lado, se está infravalorando cómo va a cambiar toda la oferta de producto al cliente. Es decir, el hecho de que ChatGPT tenga 800 millones de usuarios va a tener que ver en el wealth management, porque ChatGPT, OpenAI, va a querer ser el asesor de esos 800 millones de usuarios, el asesor financiero. Y además está encaminado a ello. Han comprado un robo-advisor, están invirtiendo un montón en eso. Entonces, la experiencia de usuario del cliente, captar cliente, va a ser más complicado para las entidades. Antes estaba hablando aquí de la generación Z y tal, que nunca me aclaro cuál es cuál,
Pero imaginémonos, hagamos este ejercicio que no está tan lejos de la realidad, que ChatGPT llega a un acuerdo con Revolut, igual que ha llegado, por ejemplo, para el sector de viajes con Booking, y ya te puedes hacer todo el viaje, te lo puedes hacer. Imagínate que lo hace con Revolut. Las entidades financieras, para ir captando nuevo cliente, con el onboarding conversacional, todo tan fácil como es la IA, realmente las entidades tradicionales van a tener un problema de captación de cliente, y no solo de la generación Z, de cualquiera, porque todos vamos a estar ahí. Entonces yo creo que la parte de cliente, las entidades están pensando que todo va a seguir más o menos igual, y creo que ahí va a haber una gran transformación, y sobre todo en transparencia de costes. La transparencia de costes, nosotros cuando llegó Internet pensábamos que con la información se iba a democratizar todo, pero no se democratizó todo. La gente sigue comprando productos muy malos. Ahora ya no solamente se ha democratizado la información, sino la inteligencia, el razonamiento de decirme, oye, ¿este producto es bueno o es malo? Este producto es una porquería y tienes este que es mejor. Eso, en el momento en que se delegue eso, realmente la industria financiera va a tener que pensarlo. Bueno, esta es una mesa y una conversación en la que queremos aterrizar y poner los pies en la tierra, pasar de la teoría a la práctica y ver cómo entidades financieras ya están utilizando la inteligencia artificial, GPT Advisor, y cómo lo están haciendo, para qué y con resultados. Si realmente estás ofreciendo mejor producto al cliente, estás llegando mejor, estás ahorrando costes y siendo más eficiente. Bueno, a mí me gustaría eso, ver desde Ambank cómo lo estáis utilizando, qué estrategia estáis siguiendo. Yo creo, no sé si se me oye, que yo creo, vale, ahora sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Salva en alguna cosa, en otra no. Respecto a que la inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías que durante mucho tiempo se hablaba que iban a disromper, el blockchain, la utilización del dato y demás, realmente han sido cosas que aportan, son tecnologías que aportan, pero no que han cambiado realmente modelos de negocio, ¿no? O sea, que se han caído ahí, ha sido un poco bluff. En el caso de la inteligencia artificial, estoy de acuerdo con Salva, que hay algo que sí lo va a hacer realmente disruptiva y que creo que tiene que ver, pero no específicamente en el sector financiero, sino de forma transversal y en la forma en la que el consumidor se relaciona con la información, ¿no? Ahí hay algo que creo que todavía no somos capaces de ver y que está ahí. Pero claro, para llegar ahí tenemos que prepararnos o intentar ver cosas reales, no cosas de tocar. O sea, nuestra estrategia, ¿cuál está siendo? Nuestra estrategia está siendo tenemos mucha luz, ¿eh? Sí, sí. De aterrizar, o sea, de intentar trabajar en varias líneas para entender qué nos permite esta tecnología. Entonces, por una parte, estamos trabajando en el mundo Copilot, que se ha mencionado antes, que hay muchas entidades que estamos trabajando con la idea de intentar los departamentos internos eficientar procesos, crear agentes, empoderar los equipos para automatizar, no con la tecnología tradicional. Estamos, por otra parte, intentando hacer buenos procesos de RPA. O sea, muchas entidades han robotizado procesos, pero también son procesos que al final se acaban quedando obsoletos y que no sirven para nada, que se acaban tirando a la papelera. Es muy relacionado con la dificultad de evolucionar o con la necesidad de acompañarte con procesos muy complejos para cambiar estas automatizaciones. Entonces estamos experimentando con este proceso de RPA más IA y estamos haciendo un proyecto trabajando en intentar hacer a nuestros banqueros y a nuestros agentes profesionales que tengan una ayuda que les permita dar un paso más allá. Vale, a mí con esto de los banqueros, los profesionales, el asesoramiento financiero, yo lo que llevo escuchando durante todo el año es que al final la inteligencia artificial lo que va a permitir es que ese banquero, ese asesor financiero pueda dedicarle más tiempo al cliente y dedicarle menos tiempo a recopilar información, a resumir, a sacarse los gráficos y por lo tanto va a aportar pues un valor añadido superior a ese banquero. Antes de comenzar la charla me decía, esto lo que va a hacer es al buen banquero y al buen asesor todavía mejor, sí. Y al mediocre lo va a terminar, no sé, hundiendo, matando. Sepultando. En nuestra visión, y en eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Salva, en nuestra visión la inteligencia artificial hoy generativa, con el tema de contexto y la foto actual, no es una herramienta que pueda tener cualquiera. O sea, creo que a día de hoy el consumidor o el inversor final tener acceso a este tipo de información o este tipo de herramientas, no tengo muy claro que le ayude. En cambio, al profesional
a la persona que se encarga de asesorar y que tiene esa información, si acelera el acceso a información, le permite contrastar las fuentes de información, generar un discurso más sencillo, estar más actualizado. Pero ¿por qué no le sirve al consumidor final o por qué se produce este efecto de hacer al bueno más bueno y al malo más malo? Porque tiene un sesgo muy fuerte de confirmación. O sea, a día de hoy, donde está la inteligencia artificial, requiere de alguien al mando. Te da mucha potencia, pero esa potencia te puede llevar a caminos que te reafirman en lo que tú quieres oír. Y esto va a hacer que las entidades aprovechen la inteligencia artificial para decir, oye, tú, banquero, como le vas a dedicar menos tiempo a recopilar información, a hacer resúmenes, a buscar y a comparar la cartera de tu cliente con otros clientes, pues, oye, en vez de llevar 30 clientes, puedo llevar 60. Bueno, debería ayudarle al banquero poder relacionarse con más personas porque tiene acceso a información más rápido. Pero más que eso, yo creo que va a ayudar a que esos 30 clientes traigan más patrimonio, tengan mejor acceso a la información y tengan la capacidad de dar tener mejores conversaciones con los clientes. Generar eficiencia, pero yo creo que más que eficiencia, genera eficacia. Vale, estamos viendo, Salvador, el ejemplo con una banca privada, pero ¿cómo se aplica la inteligencia artificial a otros actores de la industria? Estoy pensando, selectores, gestores. A ver, cada usuario dentro de la industria financiera va a requerir una inteligencia distinta, un nivel de inteligencia distinta. No es lo mismo vender un producto. De hecho, muchas veces nosotros cuando hacemos actualizaciones y ponemos algoritmos más inteligentes, es contraproducente, porque a lo mejor lo que hay que vender es una cosa un poco tonta, por así decirlo, ¿no? Imagínate una entidad que quiere vender productos muy, muy simples, muy poco competitivos incluso. Es mejor hacer robots que no sean muy listos, que no sean muy inteligentes. Suena un poco mal, pero es así. En cambio, si estás subiendo el nivel de exigencia, por ejemplo, pues un selector o alguien que necesita una mayor capacidad de análisis, pues ahí vamos a ir pasando hasta algoritmos como tenemos, por ejemplo, en Andbank para algunos banqueros, ¿no? De Deep Search, de Deep Research, perdón. O sea, que son algoritmos ya que te dan una complejidad y un razonamiento y una profundidad de datos tremenda. Depende del caso y depende del usuario, tienes que elegir una inteligencia u otra. Yo creo, si me permites, que este es un punto súper importante y en Andbank, por ejemplo, cuadra mucho con nuestra filosofía de la arquitectura abierta y el ofrecer diferentes productos. Pero si tú quieres utilizar este tipo de tecnología para hacer una venta direccionada, de que quieres un producto determinado, quieres tu propio producto, quieres de tu propia gestora, estas herramientas, el valor diferencial que aportan respecto a un chatbot, respecto a tecnología tradicional, no es diferenciadora. Donde realmente es diferenciadora es cuando tú quieres tener personas que se relacionen con los clientes, que tengan libertad respecto a cómo se va a generar esa conversación y el tipo de producto que se va a ofrecer. Es decir, que puede ser contraproducente, como dice Salva, este tipo de herramientas si tú quieres hacer venta direccionada. Claro, y cuando hables de tipo de producto, estoy pensando en productos muy sencillos como pueda ser un indexado o en productos mucho más complicados como pueda ser un alternativo y líquido con todas las derivadas que pueda haber. Sí. O sea, ahí la inteligencia artificial, ¿qué papel está y va a jugar? Bueno, eso justamente es un proyecto que también tenemos en Andbank, dentro de GPT Advisor y con Andbank, que no sé si lo puedo contar. Sí. A ver, ¿Ya lo has contado? No, bueno, pero a contar un poco más. En alternativos, la aplicación de la IA va a ser fundamental. Un sitio donde está la información tan dispersa, los productos tan heterogéneos, donde no hay bases de datos formales, etcétera, los banqueros cada vez van a tener más necesidad de contarle la información a su cliente bien del alternativo en el que han invertido, entender bien también cuáles son los alternativos que tienen disponibles para invertir y toda esa parte de producto, que al final son productos complejos porque son complicados, el hecho de tener una IA que te los explique y que te ayude a analizarlos y que te ayude a comparar uno con otro y que te ayude a decirle al cliente cuáles son las últimas noticias de ese producto. Porque uno de los problemas de los alternativos, aparte de la venta, que es compleja, que por supuesto es el día después, porque son productos ilíquidos que no puedes estar durante 7 años sin decirle nada al cliente. Entonces, toda la parte de leer los folletos, leer los informes de las gestoras, etcétera, toda esa parte, la IA va a jugar un papel fundamental y en Andbank estamos haciendo un
producto para entender, para darle a los asesores o a los banqueros todo eso más bien mascado. Creo que es muy importante, más necesario que en indexados también, obviamente, pero indexados vas a ir más a una cosa muy cuantitativa, cuál es el ahorro de costes que tengas, cuál es la comparativa con un fondo alfa o como se llamen, o nodo alfa, pero yo creo que en alternativos hay un nicho que vamos a explotar bien los próximos años. Sí. Habéis creado conjuntamente AWA, ¿no? AWA. ¿Qué es esto? Unbanked Wealth Assistant. Vale, oye, pero cuéntame qué es, enseñarme algo. Sí. Porque, o sea, yo oigo mucho, me cuentan mucho, pero hay veces que necesito ver las cosas. ¿Me podéis explicar qué es, cómo funciona? ¿Qué me permite a mí? ¿A vuestros banqueros? Sí, conceptualmente una de las partes importantes de lo que hemos hecho es que es una herramienta para el banquero. O sea, está pensada en apoyar al banquero en su relación con el cliente. Entonces, conceptualmente es una herramienta donde, igual que en nuestro ámbito personal, tenemos relación con ChatGPT o tenemos con Perplexity, utilizamos cualquier inteligencia artificial, está pensado para que sea la inteligencia artificial con la cual nuestro banquero, cuando tiene una conversación comercial con el cliente, explore y busque información en dos grandes ámbitos. Por una parte, uno de los que estamos viendo que tiene un uso mayor, tiene más o menos tenemos aproximadamente unas 7.000 conversaciones a la semana en este momento por parte de nuestros banqueros. Tiene que ver con las carteras y tiene que ver con que le damos la capacidad a nuestro banquero de hacer una foto a la cartera del cliente en otro banco, o cargar la cartera desde nuestros sistemas del cliente, o construir un Excel porque está en una relación comercial tanto desde el móvil como desde el propio ordenador, y a partir de esa carga de la información que busque la información de cada uno de los componentes de la propia cartera y explique cómo se ha comportado. Busque información de mercado, explique el performance y le genere esa visión global de esa cartera partiendo de datos reales. Esto lo están utilizando muchos nuestros banqueros para preparar reuniones con clientes. O sea, cogen esa cartera, sacan el performance, ven la evolución, sacan los folletos y generan un discurso a partir de la información que ya tienen. Y ese mundo de las carteras pues es algo que genera además conversación en sí mismo. Pero además ayudamos a este banquero a que pueda sentarse y tener una relación más informal con el cliente, donde pueda construir la cartera, que tenga una conversación con el cliente de su perfil de riesgo y demás, y vaya incorporando fondos y sacando fondos, productos de renta variable, todo tipo de productos. Con lo cual es ayudar a esa composición de la cartera. Hay otro ámbito donde estamos viendo aquí una cartera real. Es que como tú estás de espalda, Claro. Esto es un análisis de cartera de los que usa el banquero de Unbanked, y lo importante no es ya todos los cálculos de rentabilidad y todo eso, que eso ya lo teníamos solucionado en empresas anteriores, es la propia conversación que tiene el banquero con la cartera, o sea, con la aplicación sobre la cartera. No solamente la parte de análisis, sino, o sea, no toda la parte esa, que no vamos a entrar en detalle, pero os la podéis imaginar porque eso ya está inventado desde hace mucho tiempo. Una vez que estoy viendo la cartera de Unbanked, que por cierto está integrada con las carteras reales, o sea, funciona para carteras externas, pero también el banquero de Unbanked analiza la cartera de su cliente a través de la IA esta. Entonces, no solamente tiene la parte de análisis, sino que la propia aplicación ya va a ser push o va a ser proactiva en decirle al cliente, al asesor, por ejemplo, oye, estoy un poco... Te puede ayudar a redactar un email para tu cliente, te puede ayudar a preparar una guía para tu próxima reunión, te puede preparar una comparativa de los productos que... O sea, todas las acciones que puede hacer el comercial o que puede hacer el banquero que pueden serle útil, la IA se las va a proponer y se las va a facilitar muchísimo. Es decir, es importante que haya una dirección comercial hay un flujo de trabajo, no solamente una IA para preguntar y a ver qué me responde, sino que toda la parte de flujos de trabajo se va a ir llevando poco a poco a entornos de este tipo conversacionales. Claro, ahí lo importante es la guía, ¿no? No solo el resumen de la información, la síntesis y la elaboración ahí de tus 3 párrafos importantes para que lo tengas claro, sino que ya te abre las puertas hacia próximos pasos en tu relación con el cliente. Efectivamente. O sea, un poco nuestra visión es que tiene que haber alguien al mando
O sea, que tienes que guiar tú hacia dónde quieres tener esa relación con el cliente, pero que esto te va ayudando a obtener información diversa y compaginarla y ponerla a disposición del propio banquero. Es una pregunta muy habitual en este punto donde lo que se está viendo ahora mismo de banquero es ¿qué me va a preguntar el cliente? O sea, con esta composición de la cartera, ¿cuáles son las preguntas que va a tener para él prepararse respecto a cuál es el entorno de esa relación del cliente? Y tú ahí le puedes preguntar, oye, ¿qué 3 preguntas es lo más posible que el cliente me haga sobre esta cartera? Totalmente. Y sobre... Lo podemos hacer directamente. Sí. ¿Lo podemos hacer? Eso es. Sí, creo que sí. O sea, ¿qué me va a preguntar el cliente? Y en un lenguaje formal, no formal, y él te va a ir acompañando respecto a esa preparación de la reunión del cliente y te va a ir proporcionando, porque la siguiente que suele hacer el banquero es ¿y qué le tengo que responder? Entonces va a ir ayudando, aportando información respecto a todo ese proceso de entonces, por ejemplo, con esta cartera le está preguntando sobre la rentabilidad, le está preguntando sobre la composición y por qué ha invertido en uno sí, otro no, que probablemente en un entorno pues de mercados tranquilos como ahora va por un sitio, te le va a preguntar sobre coste, no le va, o sea, que le va a ayudar en función, porque esto, otro aspecto súper importante de lo que hemos hecho y que tiene mucho que ver con Unbank y la idiosincrasia y el potencial que se le puede sacar, es que hemos generado 3 entornos para el banquero. Hemos generado un entorno que es el entorno con información Unbank, que es este botón de abajo rojo, donde... Aquí no se ve bien. Bueno, pues me aparto. Sí. No, bueno. Con ese da igual. De información de Unbank, donde se ve solamente la información con fuentes internas fiables y contrastadas, pero hay otro entorno donde lo que le estamos diciendo y vamos dando ese potencial de busca en Internet. O sea, puedes utilizar cualquier fuente. Sabes que estás buscando en Internet y por tanto la fiabilidad de esa fuente es más dudosa. Y hay una tercera que también le introducimos al banquero, que es la búsqueda profunda, que tiene la connotación de que vas a dedicarle más tiempo, que va a contrastar y se va a hacer el challenge interno y que va a generar, pero te va a generar un discurso mucho más elaborado. Con lo cual, eso es algo que también tiene un valor añadido para esta conversación con el cliente, pues bastante... Bueno, esto es una búsqueda profunda, por ejemplo, donde el contexto de mercado de hoy pues te hace pues una tesis doctoral de ese contexto de mercado y que tiene una utilidad pues distinta. Y esto ya lo están utilizando los banqueros de Unbank. Hay un grupo de 200 banqueros que lo tenemos disponibilizado en producción. ¿Qué te dicen? De todo. Bueno, sí, de todo. Desde, al final, un poco la inteligencia artificial, hay un factor que tienes que es disruptivo respecto a cómo se utiliza la tecnología clásica, que no es algo determinista. O sea, la primera aproximación normalmente de cualquier persona cuando se enfrenta a este tipo de soluciones es ¿para qué sirve? Y uno de los factores principales de la respuesta, que de hecho es una pregunta que tenemos puesta ahí estándar, uno de los factores fundamentales es que sirve para lo que tú necesites, pero no te va a dar una solución como las típicas aplicaciones tradicionales como de inversión donde te van a llevar un flujo predeterminado, sino que te van a ayudar, te van a permitir ir por el otro. Entonces lo primero que te dicen es ¿para qué sirve? Y que siempre la respuesta es en tu proceso, y a partir de ahí se generan desilusiones porque pretende que hagan su trabajo y gente que empieza a interiorizarla en su flujo. Hay gente que por la mañana llega, o banqueros que llegan por la mañana y lo primero que hacen es analízame la cartera de estos mis 3 principales clientes, o dime qué ha pasado hoy en el mercado, y tienen ya su rutina de trabajo con la inteligencia artificial, y otros que lo utilizan en momentos determinados. No, entiendo que esto, corrígeme si me equivoco, es como si yo tuviera un becario al que le acabo de conocer, le voy pidiendo cosas y si veo que me responde y me resuelve, cada vez le voy pidiendo y le voy cargando de más tarea, ¿no? Es como un becario muy listo, pero es un becario. O sea, pero yo siempre... le tengo que ir entrenando y dando la dirección. Te tienes que ir entrenando tú para saber cómo tienes que hablar con la inteligencia artificial para sacarle partido. Pero la carga de la prueba está en ti. O sea, a diferencia de la tecnología tradicional, donde tú haces una aplicación, al principio, bueno, hasta que la ajustan... Si tiene un buen maestro, pues al final le puedes sacar mucho más rendimiento. Exacto. O sea, ahí necesitas que el maestro sea bueno y el becario espabilado. Sin duda, es lo que hemos dicho antes. Al banquero bueno, esto lo hace muy bueno. Pero al banquero que no aporta valor,
le puede meter en un problema súper relevante. O sea, de escribir, decir, venga, enviar, coger, copiar, enviar, o de creerse cosas. O sea, la inteligencia artificial, el tema de la alucinación es algo que está muy controlado, con la integración con ChatGPT-5 ha mejorado muchísimo además, pero la inteligencia artificial sigue teniendo alucinaciones y requiere de alguien al mando, con lo cual es una herramienta que requiere de un tipo de entidad y que requiere de un tipo de uso. O sea, esto no es una herramienta para cualquiera. Hoy, evidentemente, esto pues evolucionará y estoy de acuerdo con la visión que ha dado Salva al principio, pero hoy es una herramienta que requiere inteligencia al mando. Podéis sentaros si queréis. No. Y entiendo que esta mañana yo le preguntaba, o sea, está preparado. Que me sabe mal no levantarme. Yo le preguntaba a la inteligencia artificial por Telefónica, porque he estado unos días fuera y he estado muy despistada. Digo, ¿qué ha pasado con Telefónica? Entonces, me ha dado 2 párrafos, pero en el segundo como que había algo que esto me chirría un poco, no está bien explicado. Y le he vuelto a preguntar y ya me ha convencido más, pero luego yo he buscado información por otra parte. O sea, aquí el banquero de Anbank puede decir, oye, ¿qué carteras de mis 10 primeros clientes están cargadas de acciones de Telefónica en sus fondos? O sea, pongo Telefónica como podía haber sido, no sé, de otro título. Sí, pero eso lo va a hacer perfectamente, no va a alucinar ahí. Porque en realidad no lo está haciendo la IA generativa, eso lo está haciendo un proceso determinista por nuestro lado tradicional, en el que estamos yendo a una base de datos y usamos la IA para entender la pregunta y vamos y hacemos esa acción que nos ha dicho en la base de datos, pero no está funcionando el GPT. Le devolvemos los datos cocinados a la IA y la IA vuelve a hacer la respuesta en lenguaje, pero no, esa es parte del valor de GPT Advisor. Hay otro valor que antes ha comentado Javier, que el banquero puede entrar por internet. O sea, que, a ver, la IA es tan fiable como sean fiables los datos de la base. Claro. Si los datos no son fiables, vas a tener más errores aún que sin IA, ¿no? Pero nosotros, aquí, por ejemplo, en la aplicación esta tenemos 3 niveles, como decía Javier. Solamente sobre datos de Anbank, Internet, pero ojo que en Internet también, si enseñamos el administrador, Internet nosotros, Anbank elige las fuentes que le deja, no es Internet en abierto, porque Internet en abierto vas a meterte un montón de errores, vas a meterte esas alucinaciones y vas a meterte esto porque... y luego ya tenemos un último nivel, que es un nivel casi gestor, que eso tenemos gestores, tenemos alguna gestora trabajando con el algoritmo que usamos de Deep Research, que es de Perplexity. Metes la cartera con 20 valores que tengas en una cartera, imagínate una cartera de un fondo de inversión que tenga 25 valores, y el research que te sale ahí es brutal. Es brutal. Lo que pasa es que eso tiene que ser para un usuario experto, obviamente, porque ahí corres el riesgo, ahí sí que estás corriendo el riesgo de Internet. Entonces hay que valorar bien, en cambio, en una banca de retail no puedes tolerar ni una alucinación. Es intolerable, porque el banquero de retail normalmente no va a darse cuenta, no tiene por qué estar vigilando si está bien o mal. Entonces, acabas haciendo cosas muy deterministas y lo único para lo que usamos la IA es para el lenguaje, que es una cosa muy importante, porque eso es una cosa además que le gusta mucho a CNMV y que le gusta mucho a los reguladores, que CNMV lo llaman, nosotros estamos en un sandbox con CNMV y con CKBank, con la casa de Javier, y una idea que ellos repiten es que esto aumenta la inclusión financiera. La inclusión financiera que yo dije, bueno, no entiendo muy bien por qué, pero sí, no lo entendí, porque es que me lo explicaron. A ver. Y es porque la gente puede llegar a entender sus informes de cartera, o puede llegar a entender un producto, porque al final la IA tú le dices, oye, explícamelo como si fuera un niño de 4 años, y te lo va a bajar a ese nivel, ¿no? Pero la clave es el dato, o sea, que te lo puedes explicar claro, muy bien. Partiendo de que los datos están curados, los datos tienen que estar curados, si no va a haber muchas tortas en proyectos de estos, va a haber muchas tortas cuando entre la parte aleatoria de la IA sin control. Y yo estoy viendo muchos proyectos de entidades, que no voy a decir los nombres, sobre todo proyectos de estos descentralizados, que dicen, no, es que les hemos puesto Copilot a las entidades, no, es que les hemos puesto ChatGPT tal, digo, madre mía, lo que puede salir de ahí. No hay control sobre eso. Entonces, eso está bien, igual que cuando llegó Internet, por poner un navegador al cliente, al empleado y a poner Internet, pero luego la mayoría del tiempo están distraídos viendo Internet, le estás enseñando a navegar a Internet, no a hacer algo productivo. Entonces, yo creo que
que hay, pues eso, que la IA hay que saber usarla para cada caso. Yo hay una cosa, cuando empezamos proyectos, yo ya sé el proyecto que va a ir bien y el que va a ir mal, porque hemos trabajado con muchas entidades que hacemos pruebas de concepto. Y el proyecto que va bien es el que haya alguien que dice, quiero hacer esto para vender este producto o para vender este servicio. Lo importante es saber dónde quieres llegar. La intención. Si es, oye, quiero poner esto para ver que lo prueben mis comerciales, a ver si les gusta. Pues no. O sea, quiero decir, sí, quiero ponerlo porque a veces funciona, hay la novedad. Artificial, claro. Me han dicho que esto ganamos en eficiencia, mejora el trabajo, pero o sea, lo importante es tener foco. Claro, no, y que haya intención y que haya estrategia. Tiene que haber estrategia, porque si no hay estrategia, tú no puedes delegar la estrategia en 20 comerciales random que le das esto a probarla. Casi siempre también dicen que les gusta, pero dicen que les gusta porque yo creo que... no sé, porque está de moda y todo eso, pero realmente tú dices, oye, tenemos una estrategia que es vender gestión de cartera discrecional, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso con alguna entidad, con una entidad muy grande. Y nuestra estrategia es vender gestión de cartera al retail, gestión delegada de estatal. Pues montamos la herramienta para eso y funciona fenomenal. Si vamos a montar una herramienta de IA porque sí, no vamos, o sea, bueno, a lo mejor también triunfa. Ahí caeríamos en errores del pasado. Oye, estamos ya fuera de tiempo, pensando en Ambank y pensando también en GPT Advisor. ¿Qué le dirías a otros profesionales, compañeros de la industria, banqueros privados, bancas privadas que estén pensando, oye, inteligencia artificial, cómo aplicarla, para qué me aporta? Bueno, yo lo que le diría es que en esta conversación hay que estar, que como ha dicho Salva, hay que estar con un propósito, entender bien tu negocio y tienes que tienes que aprender a aliarte con otras entidades, como hemos hecho nosotros con ellos, pero necesitas un compañero para este viaje porque esta conversación no a la industria, no a España, sino a Europa le coge muy lejos. O sea, tenemos que ser capaces de generar esas sinergias y generar conversación con especialistas en el... Salvador, tu turno, broche de oro. Cierra. ¿Cuál era la pregunta? Que me digas por qué GPT Advisor, qué aporta a la industria. Bueno, GPT Advisor lo que aporta es poder poner la IA en una entidad financiera. La IA en una entidad financiera sin una especie de control, hay que controlar el compliance, hay que controlar los contenidos, hay que controlar los datos, sin una trust layer, una capa de confianza, lo que va a ser es un disparate. ¿Esto va a cambiar la industria? Sí, va a cambiar la industria. Va a cambiar la industria, pero por donde, lo que te decía antes, se espera que sea por ahorro de costes también habrá, pero va a ser porque el cliente final va a cambiar, lo que pasa es que eso la gente no lo ve todavía. ¿Y lo veremos cuándo? Muy pronto, yo creo que muy pronto, porque no solo es la IA, es la confluencia de la IA, de otras cosas, de nuevas generaciones, de los neobancos que han sobrevivido a base de capital, pero han sobrevivido. Yo creo que ahí va a haber vamos a volver a ver una reanimación, porque al final desde los años de Internet que no pasaba nada tan entretenido, ¿no? Entonces yo creo que ahora va a haber una cosa que nos lo vamos a pasar bien y van a cambiar muchas cosas y las entidades están demasiado tranquilas en el sentido de pensar que esto no... Fíjate que en los tiempos de Internet el miedo que había a que me van a captar el cliente, que si Santander compró Patagon, que si BBVA montaba 1E, porque no se entendió bien Pero es que ahora se está infravalorando el coste de que te empiecen a birlar clientes. Yo creo que eso lo vamos a ver. Oye, pues bienvenida a la reanimación del sector. Sí, nos lo pasamos bien, nos gusta la marcha. Muy bien. Javier Planelles, un placer. Gracias. Enhorabuena. Y gracias por presentarnos Agua. Y Salvador, por nada, un placer. Muchas gracias a ti y a Javier por estar aquí, que es un placer y un honor trabajar con Javier y con Ambank. Bueno, creo que ya estamos en el cierre, así que adelante.